Buenos días, gracias por estar presentes en el foro número 2, en el webinar número 2, perdón, de experiencia en aplicación de sandbox regulatorio. Mi nombre es Gerardo Mantilla, ya ustedes me conocen, me he presentado, así que vamos a ver lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Este módulo vamos a hablar de la experiencia en la aplicación de sandbox regulatorio a nivel internacional. Hablaremos y nos concentraremos un poco en el caso de Reino Unido, España, y veremos una información que recientemente publicó el Banco Mundial y sobre los sandbox regulatorios aplicados a la fintech o al sistema financiero, pero que, como hemos visto, nos va a servir de ejemplo bastante para el caso de las TICs. Y veremos unos gráficos y unos casos más específicos y donde veremos varios puntos y trataré de compartirles algunos elementos que considero clave para el proceso de diseño que vamos a realizar más adelante en el curso y también dentro del diseño propiamente dicho en sus áreas de trabajo o en la realidad de los mercados. Aprovecho en este momento para recordarles que en el último módulo del curso vamos a hacer precisamente vamos en temas de sandbox y de experimentación. Bueno, vamos a hacer una experimentación entre todos los participantes, por lo que agradezco que por favor vayan conformando los equipos de trabajo. Hasta ahora solo he recibido un correo con un equipo de trabajo. Traten o mi recomendación es que puedan participar personas de distintos países, porque bueno, es un proceso de experimentación que vamos a trabajar y bueno, siempre es importante tener ese compartimiento de experiencias y de expectativas entre distintos países que nos puede servir. Igualmente aquellas personas que son del área o que trabajan en un regulador, como los que trabajan en el área de consultoría o en el área de operadores, también creo que va a ser algo interesante. Así que bueno, continuemos ya después de este recordatorio de la experiencia. Vamos a hablar un poco del Reino Unido. El Reino Unido, como lo vimos en el foro o en el webinar y lo hemos visto, fue el primer país que desarrolló estos sandbox regulatorios, la FCA, la Financial Conduct Authority, en octubre de 2014, lanzó el proyecto Innovar. El proyecto Innovar fue precisamente este primer proyecto donde trataba de fomentar o recoger todas las innovaciones que había en el mercado financiero y tratar de darles una cabida dentro del mercado, dentro del ámbito legal. Y para esto creó este proyecto de Innovar, que empezó con un equipo de 2 y 3 personas y al final terminó incluyéndose dentro de la estructura de la FCA, ya no como un proyecto, sino como procesos propios del regulador. Este proceso de experimentación y de experiencia de la FCA es muy interesante porque vimos que comenzó desde un proyecto muy pequeño hasta ser un proyecto más grande donde ha habido una gran cantidad de cohortes y ha habido una gran cantidad de empresas que han participado. El primer cohorte de empresas a participar en el sandbox regulatorio para la innovación fue en noviembre del 2016. Es bien importante cuando les hablo de cohorte porque hay 2 modelos de ejecución de los sandbox. Uno es el modelo continuo, donde constantemente el regulador está abierto a recibir los proyectos y las solicitudes de las empresas que desean entrar en el sandbox. Y 2 está los cohortes, que son precisamente procesos que tienen un inicio y un final, donde el regulador anualmente o semestralmente o trimestralmente abre estos procesos para recibir y evaluar las ofertas de participación de las empresas e innovadores en el proceso de sandbox. Bueno, acá está todo el diseño, cómo se ha venido trabajando y cuáles fueron los principales hitos del proceso de sandbox regulatorio y del proyecto Innovar dentro de la FCA. Esta información fue presentada también dentro del módulo 2,
No me quiero quedar más acá porque quisiera poder avanzar en algunos temas que me parecen de mayor interés para ustedes en la aplicación de los sandbox. Importante, les hablaba de la FCA, no fue un implemento de Sandbox, sino fue un proyecto de innovar, un proyecto de innovación que tenía unas, unas, eh, unas aristas o tenía unas intenciones, tenía unos objetivos claros. Y el objetivo fundamental que se planteó la FCA para llevar a cabo el proyecto Innovar fue precisamente fomentar la innovación en interés de los consumidores. Y abrió estos 5 elementos donde se iba a desarrollar ese proceso de innovación en la mejora de las gestiones de riesgos, en la cadena de valor más eficiente, con nuevos actores, en la mejor relación calidad y precio por los servicios, en una mejor experiencia del usuario. Todas estas respuestas tecnológicas tenían que ir precisamente a mejorar la experiencia del usuario y una mayor inclusión en cuanto a la cantidad de personas que hacen vida en el sistema financiero. Sin embargo, en los foros les comenté, aquí tenemos que hacer una gran diferencia entre la inclusión en el Reino Unido de los sistemas financieros. Está por encima del 95% de las personas que viven tienen acceso a una cuenta bancaria, probablemente una tarjeta de débito y en menor medida a un acceso a una tarjeta de crédito. En Latinoamérica estas cifras son muy por debajo de esto, vemos que están por debajo del 50% en cuanto al acceso a la banca e incluso a una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, la cantidad de personas es aún menor. Entonces, en estos momentos que estamos viviendo con el tema de la economía digital, del COVID, es bien importante tomar en consideración precisamente estas condiciones y estas diferencias hacen bien importante al momento de evaluar cuáles son las medidas adecuadas a ejecutar en nuestros países. También vimos el proceso del sandbox regulatorio que fue creado en la FCA en el Reino Unido, donde definía unos criterios bien específicos para poder ingresar en el sandbox. Empresas en alcance, o sea, empresas que ya estuvieran constituidas, empresas que ya tuvieran una idea, un proyecto ya, no un proceso de incubación, sino un proyecto ya próximo a lanzar al mercado, que fuese una innovación genuina dentro del mercado, que no fuese algo que ya estuviera previsto, entendiendo innovación no solamente como una nueva tecnología, un nuevo servicio, también nuevos procesos y nuevas formas e incluso nuevos precios a incluir dentro de su oferta, que fuese en un beneficio para los consumidores y que tuviera la necesidad de un sandbox debido a algunas diferencias o la posibilidad de que no cumpliese con las medidas regulatorias para poder darle la autorización completa y la investigación de antecedentes y de revisiones que tendrían que hacerse para poder ejecutar estos sandbox. Entonces, la propuesta incluía con estos criterios, esa propuesta pasaba dentro del proceso de sandbox, una propuesta, una evaluación, un diseño, donde se diseñaba específicamente las condiciones que se iban a ejecutar al sandbox, este proceso de diseño, y aquí me paro porque creo que es bien importante, la FCA diseñaba el sandbox específico para cada proyecto, para cada empresa que entraba dentro o entra dentro del proceso de los sandbox. No es una solución que es estándar para todas las empresas, sino para cada particular dependiendo de la solución. Y también definía las opciones para realizar esas pruebas, las pruebas y después el informe final que se presentaba una evaluación de los resultados y la FCA revisa el informe y luego de eso el proceso de salida que incluye este proceso de salida es bien importante porque ¿cuál era la ventaja de entrar en este sandbox? Que digamos la empresa que pasaba por el sandbox ya tenía prácticamente el camino bastante avanzado en cuanto a la obtención de la autorización definitiva para operar en el mercado de manera normal, sin ningún tipo de pruebas, y esta reduce los tiempos para obtener ese proceso
en el caso de las TICs, bueno, la habilitación, la concesión, se reduce el tiempo y de una u otra manera, si aprobaba el sandbox, se garantizaba esa condición. Y ya en este caso también le daban oportunidad a la empresa que ejecutaba el modelo de negocio, si la empresa realmente quería ejecutarlo en el mercado. Pero de hacerlo, tenía la facilidad de reducir los tiempos, requerimientos, requisitos, documentos que tenía que enviar para poder obtener la autorización definitiva. Temas bien importantes al momento de diseñar los sandbox regulatorios. Bueno, la FCA tuvo desde el inicio del cero hasta 1.563 aplicaciones de soporte, según estas cifras del 2019. Son aplicaciones de soporte, fueron solicitudes que recibió la FCA para participar en el sandbox. Se aprobaron o fueron 686 empresas que fueron apoyadas o soportadas durante el proceso de sandbox, y autorizaciones o variaciones de permiso 101, una reducción en el tiempo para determinar si la solicitud de autorización era viable, un 40%. En este caso en particular, la FCA también ofrecía algunos fondos de capital para el desarrollo de la idea y también para el financiamiento propio de los sandbox, de la ejecución. Y las empresas en funcionamiento, después de aprobar con éxito, fueron el 80% de las empresas ya empezaron a ofrecer sus servicios en el mercado financiero del Reino Unido. Estos son un poco los resultados y son cifras que vemos en la información, pero que quiero retomar. El caso de España es otro caso de los que quiero seleccionar, porque ya vimos el del Reino Unido, que hablábamos en el módulo 1 del Common Law, y en el caso de España del Civil Law o la ley civil, donde vemos completamente diferentes. En el caso de la FCA, un proyecto, una innovación, no hubo una ley, no hubo una normativa, sino hubo simplemente unos lineamientos de cómo se iba a ejecutar ese proyecto. En el caso de España, que la ley de la transformación digital en el sistema financiero fue aprobado a finales del 2020, el 15 de noviembre del 2020, este proceso es completamente distinto, es más al derecho civil o derecho romano que tenemos en la mayoría de los países en América Latina, y vemos que el proceso aquí cambia. ¿Qué me gustaría resaltar del proceso de España? Que sucede más o menos lo que sucede en algunos otros países, donde no tenemos a un solo regulador, sino tenemos a distintos reguladores o distintas organizaciones que tienen vida o que pueden tomar decisiones en cuanto a el modelo de negocio de una empresa. Entonces, a ejecutar. Entonces, aquí es una de las cosas fundamentales que creo que vale la pena que analicemos. Aquí esto comenzó en España con la Asociación Española de FinTech y de InsurTech, que son los servicios de seguros usando la tecnología, que promovía y aupaba al gobierno para que ejecutara una ley de transformación digital, una ley que tomara en cuenta la aplicación de los sandbox. Y el gobierno español y la Comisión Nacional de Mercados y Valores anunciaron ese impulso que se iba a dar en el 2017, y bueno, fue un proceso como en la mayoría de nuestros países, de que no es tan rápido, es un proceso porque tenía que ser una ley, se llevó y se presentó la propuesta en el Parlamento, y eso llevó obviamente su tiempo natural de modificación, de discusión y de revisión, que terminó el 15 de noviembre con la publicación de la norma como tal, o de la ley, que es la ley 7/2020 para la transformación digital del sistema financiero. También ustedes la tienen acceso a esa ley en los documentos del curso. Al final están los enlaces para acceder a los documentos. Y bueno, este proceso, como les decía, lo más importante acá es que en España se creó una comisión que la dirige la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, que es como decir el Ministerio de Finanzas, y participan reguladores específicos
como tal, el Mercado Nacional, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España. Aquí te he repetido el Banco de España, pero es el regulador de los temas de seguro. Disculpen el error acá en la lámina. Quienes participan en una comisión. En esta comisión se evalúan todos los procesos de sandbox regulatorio y las propuestas que van a hacer las empresas, y dependiendo de la propuesta, puede ser que sea solamente analizada y promovida y gestionada por un solo organismo, o puede ser que, dependiendo de que toque varias entes, la propuesta sea acompañada con los 4 organismos que forman esta comisión. Entonces, de esa manera, es importante tomar en consideración esto en el caso de América Latina, cuando tenemos varios reguladores. Crear una comisión que nos permita, o que les permita a los reguladores tomar las decisiones. Si es un sandbox que solamente tiene que ver con los temas de Banco de España o de los bancos o del regulador TIC, se lleva adelante. Si es un tema que tiene que ver con el ministerio, solamente, bueno, lo lleva solo el ministerio. Y así creo que es un elemento un poco más sencillo para dar una respuesta completa a la aplicación de la empresa en los sandbox, y que el proceso termine con mayor eficiencia y éxito. Bueno, en este momento aquí ya, digamos, son las dos, déjame volverme acá un poquito a España, los dos casos que tomé como ejemplo del sistema financiero. También tenemos en el módulo el sistema, el ejemplo de Colombia y de Corea del Sur, con el tema de las TICs, pero ahí hay bastantes elementos que vamos a empezar a discutir más adelante. Quisiera centrarme en estos dos. Y ahora sí, pasar un poco a la información respecto a esta experiencia o estos datos que tiene el Banco Mundial, donde ha generado una base de datos de toda la experiencia de sandbox regulatorios ejecutados en el sistema financiero. Y de esta base de datos es que he extraído algunas gráficas que nos dan una idea de cómo ha venido siendo ejecutado. Y aquí vamos a ver, en el caso de la FinTech, que es la base de datos, cómo se ha venido relacionando. Y este es un tema muy particular. Bueno, ¿cuáles de estas FinTech están incluido el tema de la inclusión financiera? Como vimos en algunos países que yo comentaba, en el Reino Unido, quizás la inclusión financiera no era su objetivo principal, porque 95% de las personas tenía acceso a una cuenta en un banco, pero en el caso de Latinoamérica el porcentaje es mucho menor, y quizás el tema de inclusión financiera es más importante que en el caso del Reino Unido. Pasa lo mismo con las tecnologías de información y comunicación. La inclusión o el acceso a las tecnologías de información y comunicación en muchos países no es el mismo que puede haber en otros, y esa brecha, que es la brecha digital, que nosotros bastante conversamos sobre ellas y discutimos, debe ser atacada de una manera completamente diferente. Entonces, esto es algo importante a considerar. Aquí vemos en el caso de los distintos rangos y los sistemas de adopción de las fintech. Aquí sí no voy a entrar mucho en detalle, porque básicamente esto ya más propiamente de la fintech. Lo que me interesaba extender de esta lámina era cómo el tema de la inclusión es un tema fundamental, y cómo el tema del bajo ingreso, o el ingreso medio y bajo, el ingreso alto, nos da un reflejo de cómo se puede ir moviendo los temas relacionados a la inclusión financiera. E igualmente sucede en el caso de Latinoamérica, en el caso de las TIC. Aquí también tenemos una gráfica con los temas de sandbox principales. Vimos que el tema de innovación financiera, o de servicios financieros digitales, de DFS, de blockchain,
de InsurTech, que es el tema de seguros con uso de tecnología, de sistemas de pago. Y aquí vemos cómo esto se ha venido, digamos, impulsando o usando los sandbox en el caso de Latinoamérica. Aquí vemos el color amarillo y definitivamente el tema de las innovaciones a los servicios digitales es el principal elemento que se ha ejecutado en los temas de sandbox. Bueno, hablamos desde el módulo pasado del tema de la ley civil o el derecho civil y el common law. En algunos países aquí vemos cómo dependiendo de los países, del sistema legal en cada uno de los países o en esta base de datos que posee el Banco Mundial, cómo se ha venido ejecutando. Y bueno, vemos que es algo que no porque se diseñó en el Reino Unido, que es un sistema de common law, no se puede aplicar en el sistema civil. Vemos que incluso hay más aplicaciones en el sistema civil, pero sí hay que tener claro que hay unas diferencias y esas diferencias tienen que analizarse y tomarse en cuenta. Vemos el sistema híbrido también, que toma en cuenta parte de los dos sistemas, y el sistema basado en la ley bajo conceptos religiosos. Y bueno, acá vamos a ver precisamente parte de esa base de datos que posee el Banco Mundial, a la cual, como les comenté, tienen acceso y en la documentación presentada pueden verificarla. El documento está en inglés, pero pueden chequearla. Aquí yo he traído algunos de los casos principales. Y bueno, vamos a ver Australia, Bahrein, Barbados, Bermuda, Brasil, Bulgaria y Colombia, Dinamarca, México, Suiza. Entonces voy a seleccionar algunos casos donde nos vamos a hacer un poquito de profundidad. En el caso de aquí vemos los criterios de elegibilidad. Digamos, la mayoría de los criterios que se han utilizado, está el criterio de innovación que proporciona beneficios al consumidor, necesita autorización para participar en el sandbox, si están listos para las pruebas, si es una innovación genuina y si ha habido alguna limitación en cuanto a la ubicación de la empresa. En algunos países se ha exigido que sea una empresa específicamente de un país, en otros no, puede ser una empresa extranjera que pueda participar en el sandbox. Y esto sucede mucho en el caso de Europa, porque dentro de la comunidad europea o dentro de la Unión Europea existe la posibilidad de que digamos, hay una similitud de leyes y de acuerdos que permiten que una empresa pueda estar en un país y prestar servicios en otro de una manera un poco más sencilla que incluso acá en Latinoamérica. Entonces, esos fueron los criterios que se definieron. Y el sistema legal, bueno, el sistema del common law y la ley civil, y si incluía el tema de estrategia de inclusión financiera. Aquí vemos muchos casos, como por ejemplo Australia, Bahrein, Barbados, Bermudas, que son países donde la inclusión financiera no era el foco de los sandbox regulatorios y de las iniciativas, no era para promover la inclusión financiera como tal, tenía otros elementos que consideraron más importantes. En el caso de Brasil, lo vemos, Brasil, China y México son los países donde la estrategia de inclusión financiera es clave debido precisamente a lo que hablábamos anteriormente. Entonces, aquí el esquema de ejecución de los sandbox es completamente diferente. La innovación que proporciona un beneficio al consumidor en casi todos los países que estamos aquí evaluando tomaron en cuenta este criterio de elegibilidad para elegir cuáles son las empresas que iban a entrar en el sandbox. La solución que proponen deben ser una innovación que trae beneficios al consumidor. Si necesita autorización para participar en el sandbox, es otro de los criterios. La mayoría de ellos, de los países que vemos en esta gráfica, necesitan la autorización. Si están listos para pruebas, vemos aquí que cambia un poco o se hace un poco más equilibrado. En muchos países piden, como mencionaba en el Reino Unido, que no sea una idea, sino que sea ya un proyecto listo para ejecutar. En otros países no hacen diferenciación en cuanto a este requerimiento o este criterio.
En cuanto a innovación genuina, aquí sí vemos que casi todos los países han pedido que sea una solución, que sea una innovación genuina, y en algunos otros no ha habido flexibilidad en ese caso, pero la mayoría de ellos han pedido la innovación genuina. Y la ubicación de la empresa, solamente vemos que en Canadá y en Taiwán sí había limitaciones específicas en cuanto a dónde estaba ubicada la empresa o de dónde era la empresa para entrar en el proceso de sandbox regulatorio. Aquí vemos muchos elementos, vemos con el caso de México que resalta con respecto a los otros casos, porque no es un solo regulador o una sola institución que está a cargo de ejecutar los sandbox, sino aquí vemos que hay por lo menos tres: la Comisión Nacional de Valores de México, el Ministerio de Finanzas y Bancinco, que es el Banco de México. Entonces, esos son a grandes rasgos las diferencias en cada uno de los sistemas, con los sistemas de common law y los sistemas civiles, y cómo se ha venido ejecutando los criterios de elegibilidad. Otro elemento clave que vamos a ver aquí, ya disculpen, es las características de los sandbox regulatorios que se definieron en cada uno de los países. Aquí vamos a ver la descripción, el tipo de sandbox o hacia dónde estaba dirigido, si había ausencia de un regulador responsable, si estaba enfocado en la inclusión financiera, si se necesitaba, cuál es el estatus operacional que tiene el sandbox como tal, en cuáles está activo, en cuáles no está activo, el número de empresas activas dentro del sandbox y el estatus de esas empresas y la duración de las pruebas. Aquí ya es las características propias del sandbox. En el caso de Australia vimos que incluía los servicios digitales, los servicios financieros digitales relacionados con valores, con financiamiento, asesoramiento, emisión de contratos de crédito y el crowdsourcing, que es este elemento de cruce de financiamiento. El tipo de sandbox era el tipo de producto o enfocado a un tema de productos. No había ausencia de regulador, no estaba enfocado en la inclusión financiera, lo vimos anteriormente. Está operativo estos sandbox en Australia, y hay hasta ahora, en este momento, 7 empresas activas, y el estatus de las empresas, bueno, las fintechs pueden obtener una clase de renuncia a prueba sin una licencia. Ese, digamos, el estatus de las empresas, y la duración de esas pruebas en el caso de Australia es de 12 a 24 meses. Igualmente sucede en otros países. Me centro un poco en el caso de Brasil, donde habían dos tipos de sandbox llevados a cabo: el sandbox de laboratorio financiero o innovaciones tecnológicas, y otro específico que se generó para el caso de la criptomoneda y el token digital, donde el tipo era el de producto, y en el caso de el criptomoneda fue anunciado pero todavía no está ejecutado, no está activo, y en el caso del laboratorio financiero e innovaciones tecnológicas sí está operacional, hay 18 empresas activas y la duración de las pruebas se realiza en aproximadamente 3 meses. Canadá, aquí vemos también en el caso del Canadá, bueno, un sandbox centrado en valores, con producto y política como el tipo de sandbox o elemento. Aquí el Estado o enfocado en la inclusión financiera no era el elemento fundamental. Está operacional, tiene 10 empresas activas, esto a fechas de noviembre del 2020, y la duración de las pruebas es variable dependiendo de cada empresa o cada solución. Pueden haber empresas que tienen duraciones de 3 meses, otras de 6 meses, otras de 1 año, y así sucesivamente. Y en este caso vamos a ver el caso de China, que también de innovaciones generales en los servicios financieros digitales, político y producto. Es un sandbox que no está enfocado en la inclusión financiera, aunque aquí creo que debe haber un error si está enfocado en inclusión financiera. El estatus es operacional y el número de empresas activas son 6. No había un requerimiento de duración de las pruebas ni el estatus de la empresa, o al menos no tenía información del Banco Mundial en este momento.
El caso de Colombia, que es un caso que vimos en el caso de las TIC, y aquí lo estamos viendo un poco en el caso de las FinTech. Bueno, en la parte de innovación, de FinTech, de producto, de política, de innovación, aquí hay una ausencia de un regulador responsable, o había una ausencia de un regulador responsable, y vimos que son varias reguladores, y enfocado en una inclusión financiera, está operativo, ha tenido 6 empresas y la duración de esas pruebas van de 9 a 6 meses. En el caso de México igual, innovación generales del sistema digital financiero, está enfocado en la inclusión financiera, está operacional, no tiene ahorita a ninguna empresa activa y la licencia de sandbox regulatorio es la que se le otorga a las empresas para poder ejecutarlo o entrar dentro del sandbox y tiene la duración de las pruebas de 2 años. Suiza es otro país interesante de revisar porque, bueno, Suiza es los sistemas financieros obviamente tienen una gran importancia en ese país. Las innovaciones en servicios de pagos y blockchain era su foco o la descripción de estos sandbox y el producto o temático o temática era el tipo de sandbox. La inclusión financiera no es su elemento importante a desarrollar y si está operativo y emite una licencia de innovador para las empresas que entran dentro del sandbox y la duración de las pruebas varía en función de cada propuesta. Entonces, bueno, aquí vemos ya cómo cada uno de los elementos que hay que revisar, que hay que considerar, que se pueden tener en referencia en cuanto a digamos, como comparativo de las experiencias internacionales. Sí es importante considerar acá que estos elementos nos van a ayudar en el próximo módulo, a entrar en profundidad en el diseño de los sandbox y después en el módulo 4 en nuestra experiencia de elaboración o de diseño de un sandbox regulatorio. Bueno, quedo abierto a si tienen alguna pregunta o respuesta, alguna pregunta para responderla. Y bueno, no me queda más que dar las gracias por participar en este webinar. Creo que la información acá más importante es la que podamos compartir. Y bueno, quedo abierto a sus preguntas. Excelente, estimado ingeniero. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, creo que había visto el ingeniero en pie. Preguntaba que si el Banco de España era estatal o privado. El Banco de España es el Banco Central Español. Es un organismo público y es el banco central. No es un banco como tal que ofrece servicios al público en general. Por eso es que es como el regulador de todos los bancos, por llamarlo de una u otra manera. Y por eso es que forma parte de los sandbox o de la comisión para diseñar, ejecutar los sandbox regulatorios. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Que quite esto para... Ajá. Ejemplo de sandbox en el tema de innovación de las TICs. Bueno, nosotros lo vimos y está un poco en el, en el material que está dentro del curso, bien especificado con el tema de las tecnologías de información. Digamos, en Corea ha sido el país que ha ejecutado sandbox específicamente en las TICs y el que ya puede tener algunos resultados. Hay 3, 4, 5 experiencias que están ahí reflejadas. En el caso de Colombia, que es el otro país del cual tenemos registro, en relación a un sandbox específico de TIC, todavía no ha ejecutado ningún proyecto. La resolución se aprobó en diciembre del 2020. Yo no sé, si quieren podemos chequear, permítanme Ahí dejar está, de ingeniero. compartir. ¿Cuál podría ser uno de los pilares para la inclusión financiera en países de América Latina? Pregunta Jorge Díaz. Ok, yo creo que uno de los pilares fundamentales para el tema de la innovación financiera es tratar de llegar a las personas que no
tienen cobertura en el acceso a los bancos y básicamente porque probablemente, como pasa en telecomunicaciones, los bancos no llegan a todas las localidades que están las personas, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento bastante importante a considerar. Preguntaba Álvaro Saavedra, en la tabla de criterios para Sandbox por país, dice, el caso de Suiza o Bulgaria no tenían aspectos definidos para habilitar esta figura. ¿Cuál es el criterio para habilitar Sandbox si no existen aspectos uniformes para su evaluación? Bueno, lo que pasa es que ahí en esa pregunta, en esa parte de la tabla, lo que quiere decir es que no se entregaba una licencia en particular para poder ingresar en el sandbox. En otros países se definía una licencia. ¿Eso qué quiere decir? Que se le entregaba a la empresa una licencia específica de sandbox que duraba durante la ejecución de los sandbox y de la ejecución de las pruebas, como una forma de autorización para entrar en el sandbox. Por eso es que en algunos países esa medida era tomada en cuenta y en otros no se consideraba. Me estaba buscando aquí una información y definitivamente no la conseguí. Muchas gracias, ingeniero. Marcelo Bruno pregunta, ¿la tecnología TVWS se desplegó bajo algún sandbox regulatorio? La TV Wise Space. TV Wise Space hasta ahora que se tenga conocimiento no se ha desarrollado a través de ningún sandbox regulatorio como tal. En el caso de algunos países se han hecho pruebas, pero las pruebas técnicas, ¿no? Un poco lo que discutíamos en el foro, en el módulo 1, que muchas personas comentaban, bueno, nosotros no tenemos una ley o en la ley de telecomunicaciones no se habla de la figura de sandbox, pero sí se habla de la figura de una concesión, autorización o habilitación para pruebas de nuevas tecnologías. Pero yo les explicaba que esas son pruebas específicas y que las pruebas que se ejecutaban eran básicamente de pruebas técnicas, pero no tenían pruebas comerciales. Incluso muchos reguladores pedían que no se ejecutara ninguna actividad comercial usando la red desplegada para probar la tecnología, sino que solamente sean pruebas técnicas, medición de parámetros, verificación del tráfico, de las velocidades de conexión, todo eso. Entonces, no hay, en el caso del STIX y en el caso de la TV Wise Space, que se hayan ejecutado pruebas dentro del sandbox. Y básicamente, ¿por qué? Porque el TV Wise Space es una tecnología para llevar acceso a Internet, pero lo que hay que probar usando esa tecnología es el modelo de negocio que se utiliza en la tecnología. Y es ahí donde se puede ser más creativo en cuanto a la política a desarrollar para ejecutar un sandbox que tome en cuenta esa tecnología. Ya ahí no es la tecnología, sino cómo el operador va a utilizarla para establecer un modelo de despliegue y económico que al menos sea sustentable, ¿no? Sustentable de que por lo menos no, si bien no genere ganancias a las empresas, por lo menos mantenga y tenga los suficientes ingresos para garantizar el mantenimiento de la infraestructura y también para garantizar lo que es la operación, los gastos operativos, mantenimiento, personal, todo lo que sea necesario como tal. Bueno, perfecto. Creo que no tenemos más ninguna otra eh, disposición. O sea, si no hay ninguna otra pregunta, yo he tocado todos los temas. Es importante que revisemos un poco a profundidad la información en el curso, en la plataforma. Noto que los casos de Colombia y Corea del Sur, porque están bastante detallados allá, y quería que nos concentráramos en la experiencia completa, sobre todo ya con los resultados obtenidos, pues, y que viéramos un poquito cuáles eran esos resultados.
Excelente, Bueno, gracias, no quedo sino ingeniero. agradecerles a todos por su presencia y sus preguntas. Muchísimas gracias.